Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y dicho esto, vamos a arrancar hablando acerca del equipo Red Bull porque cada vez se les acusa más de la nueva prohibición que ha hecho sobre la frenada asimétrica que ya os explicamos en el canal, aunque os lo vamos a recordar muy rápidamente por si acaso. Se les está acusando a ellos y ellos lo niegan, aunque la evidencia por supuesto señala todo a Red Bull. Recordad que hace unos días se supo que la FIA había endurecido la norma de la frenada asimétrica, una frenada asimétrica que, por cierto, ya estaba prohibida, pero se había endurecido aún más, sobre todo porque había ciertos indicios de que algún equipo estaría utilizándola y estaría consiguiendo una ganancia de tiempo. Ya entonces empezó a haber distintas sospechas y la gran mayoría señalaba al equipo Red Bull. Sin embargo, un mecánico de Red Bull en sus redes sociales ha descartado que ellos hayan utilizado esto. Se ha reído de esas suposiciones, de los análisis que ha estado haciendo distintas personas y además ha señalado que se está utilizando esta prohibición de la frenada asimétrica para señalar el bajón de rendimiento de Red Bull sin siquiera pararse a elogiar lo que otros equipos han sido capaces de hacer. Esto es lo que decía el mecánico de Red Bull al respecto sobre esa frenada asimétrica, pero la evidencia señala que es Red Bull quien tenía esa frenada asimétrica y no lo podemos saber con exactitud porque es muy diferente en esta ocasión lo que habría llevado a cabo Red Bull, a diferencia de lo que hizo McLaren, por ejemplo, en el 97 y en el 98, que es cuando también otro equipo utilizó esta frenada asimétrica. En aquellos 2 años fue mediante un tercer pedal, era algo bastante visible. Ahora mismo habría sido mediante un mecanismo más sofisticado, por lo que ha sido bastante complicado de ver. Al final se habría acabado dando cuenta la FIA y todo señala que habría sido Red Bull. ¿Por qué parece que ha sido Red Bull quien ha utilizado este sistema? Bueno, pues porque es que para empezar, no es la primera vez que este mismo año en el reglamento se refuerza la norma de que no se puede utilizar esta frenada asimétrica, que para los que no sepáis quién es, porque a lo mejor no hayáis visto las últimas noticias, la frenada asimétrica básicamente es que la rueda trasera interior frena más que la rueda trasera exterior. Hay un diferencial diferente, lo cual hace que el coche gire mucho mejor, tengas un mejor paso por curva, entre muchos otros beneficios. ¿Por qué sabemos o intuimos que ha sido Red Bull? Sobre todo, bueno, pues porque como os digo, ya esto era algo que estaba prohibido, no había necesitado cambios en la norma en los últimos años y esta temporada ha habido 2, coincidiendo el primero justo entre China y Miami. Recordad que este comienzo de temporada tuvimos a un equipo Red Bull con muchísima ventaja. Vamos, era un 2023 2.0, estaban teniendo las ventajas del año anterior o incluso superiores en algunos casos. En Bahrein quedaron más lejos incluso del siguiente piloto no Red Bull, en el caso de Verstappen, que fue quien ganó, que lo que ocurrió en Bahrein del año anterior. Estábamos teniendo un año bastante dominado hasta ese Gran Premio de Miami, donde coincide también que McLaren introduce una mejora y gana aquella carrera Lando Norris. Justo coincide que es el primer cambio de norma que se hace reforzando la norma de que no se puede utilizar esa frenada asimétrica, y la segunda vez fue el 31 de julio, justo después del Gran Premio de Bélgica, donde se recalca que no se puede utilizar ningún mecanismo tampoco para cambiar ese diferencial, tiene que ser exactamente el mismo diferencial de frenada en las dos ruedas, por lo que no puede existir esa frenada asimétrica. Veremos en Zandvoort porque se ha reinformado del hecho del cambio de norma, pero ya la primera vez que se cambió la norma, Red Bull salió muy perjudicado, casualmente en la siguiente carrera de manera directa. Puede ser que en Zandvoort veamos a otros equipos sufrir también, o el propio equipo Red Bull sufra más porque se ha reforzado aún más la norma. Eso saldremos de dudas este fin de semana en Holanda, pero Red Bull es el máximo señalado a esa frenada asimétrica pese a que ellos la sigan descartando. Veremos en Zandvoort qué es lo que cambia. Yo sinceramente
esto se está empezando a hablar bastante. No creo que en Zandvoort veamos un cambio mayúsculo, simplemente ya este último cambio de norma es para reforzarlo, para que nadie lo vuelva a intentar, pero no creo que veamos una caída otra vez de rendimiento de Red Bull. No creo, repito, puede acabarse dando finalmente. Y lo único que os quiero comentar aquí al respecto sobre esto, y finalizamos con el tema de Red Bull y esa frenada asimétrica, es que mucha gente esto lo está utilizando para hablar de las diferencias que habría entre los dos pilotos de Red Bull, cuando esta frenada asimétrica, si la llevaban un Red Bull, lo llevaban los dos. No es algo nuevo, no era algo que hubieran introducido en las últimas carreras y ahora se lo hayan quitado. ¿Por qué digo esto? Porque sí que en las últimas carreras el coche que han llevado no ha sido el mismo, porque Verstappen llevaba mejoras. No era una mejora, era algo que estaba desde el principio, si es que Red Bull es el equipo que lleva esa frenada asimétrica, como todo hace indicar, y lo llevaban los dos coches. Y los dos coches giraban exactamente igual, pese a que luego pueda salir gente a decirte que no giran igual porque visualmente no se ve igual. Es que visualmente no son los dos mismos los pilotos, entonces cada piloto girará de una forma diferente. Simplemente esto lo quería recalcar. Dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y queremos hablar acerca del equipo Ferrari. Ferrari es un equipo que ha estado sufriendo bastante en estos últimos grandes premios después de un comienzo bastante prometedor, sobre todo en base a que fueron llegando a las mejoras de los rivales y sobre todo que las mejoras de Ferrari no funcionaron, han ido para atrás. Recordamos que Ferrari trajo un gran paquete de mejoras, hablaban de un SF24 2.0 o un SF24 Evo, depende de quién estuviese informando, pero al final se hablaba de un cambio mayúsculo y visualmente fue un cambio mayúsculo y realmente sí que es verdad que se trajeron muchas novedades en ese Gran Premio de la Emilia-Romagna, pero no resultó en un beneficio en pista. En Imola, aún así, pese a no dar ese salto hacia adelante, por lo menos era un coche que era capaz de rendir bien. Ganaron en Mónaco, en el propio Gran Premio de Imola fueron competitivos, en Canadá coincidió con las bajas temperaturas, pero bueno, podrían haber sido más competitivos. El desastre ya llegó continuando ese desarrollo que no era el indicado, que no era el efectivo, pero que no se había visto del todo en ese Gran Premio de Imola. ¿Por qué? Porque llegó luego en el Gran Premio de España un nuevo suelo que ya se cargó por completo el SF24. Fue un nuevo suelo que provocó mucha inestabilidad, provocó sobre todo problemas de rebote y provocó que los coches no pudieran ser los pilotos, no pudieran ser capaces de exprimir al máximo el rendimiento del coche. Este problema se potenció a partir de ese Gran Premio de España y en el Gran Premio de Hungría, una reacción bastante rápida, se consiguió llevar ese suelo modificado tratando de solucionar problemas. En Silverstone, por ejemplo, se llevó incluso el suelo de Imola, resultando en no tener ese problema de rebote, pero siendo por supuesto más lento. La verdad que en Hungría y en Bélgica ha sido bastante positivo, sobre todo en Bélgica, porque en Hungría no ibas a tener rebote, entonces era un circuito donde era difícil probar este nuevo suelo. En Bélgica la verdad que fueron muy competitivos. Bueno, Leclerc acaba en el podio, pero Leclerc sale en primera posición, clasifica segundo por la sanción de Verstappen, sale en primera posición y luego no tienen mal ritmo, que fueron seguramente el último de los 4 coches de arriba. Sí. ¿Que estaban mucho más cerca que en otros circuitos? Claramente también. Así que en ese sentido fue algo bastante positivo, pero siguen teniendo esos problemas y después de haber sido el segundo con diferencia, hablamos antes de la caída de rendimiento de Red Bull, pues imagínate la caída de rendimiento de Ferrari, que pasaron de ser el segundo con mucha ventaja frente a McLaren y Mercedes, aunque no siendo capaces de estar con Red Bull, a estar siendo cuarto a más diferencia del propio Red Bull y habiéndote superado tanto McLaren como Mercedes. Entonces, para tratar de solucionar esos problemas ya es lo que han ido trayendo y seguirán trayendo novedades, siendo la siguiente carrera este Gran Premio de Países Bajos, algo que por cierto a mí me sorprende bastante. ¿Por qué me sorprende bastante? Bueno, pues porque sabemos que en este parón invernal no ha habido desarrollo en las fábricas. No es lo mismo, ya se está empezando a hablar, ya lo estoy viendo en redes sociales, después de 4 carreras que tenemos ahora va a volver a haber 3 semanas sin Fórmula 1 por coincidencia del calendario, pero ahí se puede trabajar en la fábrica. Estas 3 semanas que hemos estado sin Fórmula 1 ha sido de no trabajo en fábrica, es de verdad de vacaciones. Están obligados los equipos a cerrar las fábricas. Puedes trabajar en casa,
Sí, por supuesto, pero el desarrollo de las piezas no se hace igual desde casa. Por ese motivo es por el que me extraña que llegue en Zandvoort, sinceramente, por el hecho de que solamente ha habido esta semana, que ya sí que se está trabajando. Los días posteriores al Gran Premio de Bélgica también se trabajó. Lo que no se ha trabajado es desde el 1 de enero hasta el aproximadamente 15, va a ser el 1 de agosto, perdonad, hasta aproximadamente el 16 realmente, que fue el viernes pasado, que estoy mirando ahora las fechas. Desde esas fechas no se ha podido trabajar. Ahora ya sí que se está volviendo a trabajar. Entonces significa que ya este paquete de mejoras estaba empezándose a trabajar seguramente desde antes, porque si no, no les hubiera dado tiempo. ¿Qué es lo que va a traer Ferrari para este paquete de mejoras, que es crucial y que va a preparar el devenir de Ferrari en lo que queda de temporada? Pues va a ser un nuevo suelo. Esto, según información de Motores por Italia, es un suelo totalmente nuevo. No es como lo que llevaron en Hungría y Bélgica, que fue modificación del suelo de España para no tener esos problemas que tuvieron el año pasado. En este caso es un suelo completamente nuevo, con el objetivo de ser un coche con mayor estabilidad, con una base más predecible y con el que los pilotos puedan tener un mejor rendimiento, más similar a lo que tenían a principios de temporada. Sobre todo porque el problema del rebote es algo que les fastidia mucho a los pilotos, incluso como dice el propio Charles Leclerc, como vamos a ver en estas palabras que ha dado, sobre todo lamentando que este problema de rebote haya ocultado el rendimiento, el potencial real de Ferrari. A partir de España creo que ese fue el punto de inflexión en el que pusimos algo en el coche y los números, como siempre he dicho, estaban ahí. Sin embargo, indujo bastantes rebotes con los que hemos estado sufriendo y por mi parte, en concreto, fui muy agresivo en las últimas 4 carreras con la puesta a punto, sobre todo tratando de encontrar soluciones para eso. Siempre me he propuesto a ir a por las últimas centésimas y creo que ese es el enfoque que da sus frutos cuando las cosas van como deberían. Siempre que tienes un coche que sufre rebote, por ejemplo, no puedes ir demasiado cerca del límite porque el coche está haciendo cosas más impredecibles y tienes que mantener más margen. Sin embargo, no creo que ese haya sido el principal problema de las últimas carreras. Se trata más bien de poner el coche en los lugares más extremos con el fin de sacar algo de él y entender, y esa fue la razón principal de la falta de rendimiento de las últimas carreras. Lo achaco sobre todo al rebote. El rebote es lo que ha creado la inconsistencia que hemos visto en las últimas carreras y nos ha hecho sufrir un poco más que antes. Que bueno, yo entiendo que lo lamente en ese sentido porque sí que es verdad que el rendimiento de Ferrari podría haber sido mejor si ese problema de rebote no surge, pero es lo mismo que Aston Martin, que ha sufrido también de ese rebote con las propias mejoras que llegaron también en Imola, o es igual que, hablando de Aston Martin, pues lamentarán no tener tanta mejor gestión de neumáticos como tenía el año pasado porque podría ser mejor el rendimiento, o Red Bull lamentará no tener la frenada asimétrica, si es que la llegaron a tener, porque ahora no están teniendo tanto buen rendimiento. Pero bueno, se entiende lo que quiere decir Charles Leclerc, veremos si estas mejoras son capaces de reducir ese rebote, manteniendo esos datos que dice Leclerc que sí que estaban ahí, pero no eran capaces de exprimirlos por culpa de ello, y vemos de nuevo a un Ferrari competitivo, lo cual haría que estas 10 últimas carreras que tengamos a 4 equipos peleando por las posiciones más altas. Y en 2024, desde luego que las 10 últimas carreras que se nos vienen van a ser muy entretenidas. Luego puede que gane Verstappen el Mundial con facilidad, puede conservar la posición Red Bull o puede que se dé la vuelta. No sabemos eso con exactitud, pero lo que está claro es que 2025 va a ser un año apasionante. Se empieza a hablar ya acerca de si esta es la igualdad que tenemos este año y se consigue mantener para 2025, comenzando desde cero, vamos a tener un año muy interesante. Se empieza a hablar de que los equipos ya han llegado al límite del reglamento, por lo que no va a haber grandes mejoras, por lo que los resultados no van a cambiar, y por esto mismo motivo queríamos hablaros de si se descarta o no de ello de la pelea Aston Martin, porque claro, los 4 equipos que están ahora mismo en cabeza, más, menos, el próximo año van a estar más o menos en las mismas posiciones y seguramente, y esperamos que así sea, veamos pelea por el título entre Verstappen con Hamilton, con Norris, con Russell, con Piastri, con Leclerc, con quien sea, con Kimi Antonelli, que estará en Mercedes seguramente. Queremos ver pelea de Red Bull, Mercedes, McLaren, eso lo queremos ver, pero por supuesto, cuantos más se añadan a esa pelea, mejor. Esa pelea seguramente está bastante clara que la vamos a tener entre esos pilotos. Se puede acabar añadiendo aquí Aston Martin, porque si se está llegando a ese límite del desarrollo,
como se empieza a informar, podrían aparecer otros equipos. ¿Por qué otros equipos pueden aparecer ahora de repente? Bueno, pues si ya hemos visto en este nuevo reglamento que podía haber cambios muy drásticos, como fue el de McLaren si acertabas, también como es el caso de Aston Martin, si fallabas podías retroceder para atrás. Si ahora hay equipos que ya no van a mejorar más porque ya han llegado a ese límite, estos equipos, sea un cambio drástico o no, van a dar mejores avances. Pues efectivamente esta es la pregunta que le han hecho a Zak Brown y él, desde luego que dice que los 4 equipos ahora mismo de cabeza no se les puede descartar para el próximo año, no hay que descartarlos, pero él no quiere destacar a nadie, sobre todo destacando a 2 equipos que podrían acabar dando también ese salto para darles guerra. El año que viene podría ser una temporada épica, empieza a decir. Será una evolución de 4 equipos luchando por el campeonato, pero creo que sería ingenuo descartar a alguien que no esté entre los 4 primeros ahora mismo, porque podemos ver lo rápido que pueden cambiar las cosas, con Aston Martin retrocediendo, pero podrían volver a ser rápidos. RB era muy rápido a principios de año, así que no hay razón por la que los equipos no puedan hacer lo que nosotros hicimos. Lo conseguimos gracias al trabajo duro y a un gran equipo, pero todo el mundo tiene el mismo presupuesto y la misma tecnología. No hay razón para que otros no puedan hacer lo que hemos hecho nosotros el año pasado. Así que ojalá, es lo que os digo, ojalá se meta Aston Martin, no voy a decir RB, porque RB es el equipo junior de Red Bull, pero sí que ojalá se metiese Alpine, ojalá se metiese Williams, ojalá se metiese Audi, Sauber, el año que viene todavía serán, ojalá se metiesen todos estos, Haas también, o el propio equipo RB, por supuesto que sí, y les dejasen competir, que es por lo que dudo de ello, pero ojalá se metiesen todos los equipos y el año que viene les tengamos en lo más alto y dependiendo del circuito veamos que de repente Red Bull es más rápido, de repente McLaren, pero de repente en una carrera a lo mejor se planta Alpine, siendo no el más rápido, pero de los más rápidos. Aquí ya luego, en la pelea por el título, el punto estaría en cuánto tardan. Si llegan durante este año y el año que viene ya lo empiezan estando ahí, se podrá competir contra ellos como el resto lo van a hacer, por supuesto. Si no es el caso, pues ocurrirá como este año, que Red Bull desde luego que tiene ventaja. En el Mundial de Constructores, además que la ventaja ya no es tan grande, desde luego que van a sufrir en estas 10 últimas carreras, si es que no incluso lo acaban perdiendo, pero en el Mundial de Pilotos ya Verstappen, que sobre todo el Red Bull que más ventaja sacó al punto de partida con tanto dominio, con esa frenada simétrica o lo que fuese, que ya lo hemos estado debatiendo al principio de este vídeo, pues bueno, gracias a ese motivo es por lo que Verstappen la verdad que muy mal se le tendría que dar este año para no acabar llevándose el título, pero el próximo año podría tenerlo más competitivo. Y pues hablando acerca de ese equipo Aston Martin, ¿no? ¿Es posible que puedan estar en esa pelea por el título? Pues puede ser, por supuesto, no hay que descartarlos por el mismo motivo que dice Zak Brown. No hay que descartarlos en la pelea por posiciones altas el próximo año, sobre todo a final de temporada. A principio es la duda. Y ahí está también la duda de pelear por posiciones altas en el Mundial. Porque si al principio estás muy atrás, pues luego te va a costar mucho recortarlo. Aunque sí que es verdad que la diferencia estaría en que seguramente el año que viene ya de partida vamos a tener mínimo a esos 4 coches que hablamos tanto, Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari, arriba peleando por las mejores posiciones y se van a quitar puntos entre sí desde el principio que no le ha quitado nadie Verstappen a Verstappen en este año en las primeras carreras. Pero bueno, veremos, eso ya es pregunta para el próximo año. Pero es algo interesante a intentar debatir y por supuesto, sobre todo, intentar predecir para la próxima temporada. Dicho esto, vamos a hablar también acerca de mercado de pilotos, hablando acerca de esa próxima temporada, ¿no? Porque uno de los equipos que todavía no tienen su segundo piloto firmado es Alpine. Ya ha habido informaciones de quién va a ser ese piloto, ahora lo vamos a hablar y va a ser un rookie. Supuestamente se está empezando a decir que pronto tendremos la confirmación de que Jack Doohan va a ser el que sustituya a Esteban Ocon, o el que reemplace, porque no lo va a sustituir porque Ocon va a estar en otro equipo. A quien sí que van a sustituir es a varios equipos, a varios pilotos que se van a quedar fuera. Ahora os hablamos al respecto sobre ello. En este caso, Doohan acabaría llegando a la Fórmula 1 y sería compañero de Pierre Gasly, y es un piloto rookie, pero esto no preocupa en Alpine. Esto lo ha comentado Flavio Briatore, quien ha hablado al respecto sobre esto y ha dicho que realmente no les preocupa porque el piloto no va a marcar la diferencia en 2025. ¿Y por qué llega a decir eso? Básicamente porque el próximo año tampoco van a ser competitivos. Briatore está pensando en 2026, lo vamos a ver ahora en sus palabras. En 2026 sí que puede llegar a ver
que el piloto marque esa diferencia, pero hasta ese 2026 no va a ser el caso, así que habría que esperar y así gracias a eso también pueden darle ese año a Jack Doohan. El piloto no marca la diferencia ahora, la marcará en el 26, en el 27, en el 28 y esos deberían ser los años. Si tienes un buen coche, necesitas a un buen piloto. Si el coche no rinde, tenemos que asegurarnos de poner la energía en el punto de vista técnico y asegurarnos de que el coche de Alpine tiene mejor pinta y mejor para la próxima temporada. Alpine todavía no tiene segundo piloto confirmado y Guan Yu Zhou no tiene asiento confirmado para la próxima temporada. Cada vez pinta más a que Guan Yu Zhou va a ser uno de los sustituidos, va a ser uno de los que el próximo año no va a estar. Hay seguro 2 pilotos que no van a estar la próxima temporada, que son los de Berman, al que viene a sustituir Berman, en este caso es Magnussen seguramente, y al que viene a sustituir a Andrea Kimi Antonelli, que es Sargent. Kimi Antonelli no va a Williams, por supuesto que no, pero sabemos pues por las triquiñuelas, al final el que se queda, Sargent no va a seguir la próxima temporada. Ahora bien, Zhou lo tiene altamente complicado porque ¿qué puestos quedan por confirmarse? Queda el de Audi, queda el de Alpine, como os decimos, que seguramente sea Jack Doohan, así que va a ser un piloto nuevo que va a quitarse también, y el de RB, que en RB la única duda es si será Lawson o si será Ricciardo, seguramente. Así que bueno, entonces con ese motivo tienes solamente el asiento de Audi, y claro, en Audi ya se empieza a hablar acerca de Gabriel Bortoleto, lo hemos visto en el vídeo anterior, se habla también acerca, por ejemplo, de Schumacher, se ha hablado acerca de Vettel, veremos qué es lo que ocurre, pero es que incluso se habla de que tiene más posibilidades Bottas de quedarse que el propio Zhou. Sin embargo, esto no es lo que cree el piloto chino, llegando a decir que tiene entre un 50% o más de posibilidades de renovar. Para el futuro o el año que viene, sin duda, es mejor. Conozco a Matías Binotto, que sabemos que es el nuevo CTO de Audi, desde hace bastante, tras haber estado en la academia de Ferrari durante unos años. Esto fue justo antes de estar en la academia de Renault, que en la academia de Renault estuvo justo antes de firmar por Sauber o Alfa Romeo, lo que era en su día. Quiero seguir en Fórmula 1 y es lo que quiero hacer, pero no he pensado en quedarme como tercer piloto. Mi cabeza está en conseguir un asiento porque todavía diría que tengo más de un 50% de posibilidades o más. Esto es lo que decía en ese caso Guan Yu Zhou. Yo sinceramente no sé dónde ve él ese 50% de posibilidades de quedarse o más. Si es un 50% del sí o no, pues sí, pero es que aún así el sí es menos de un 50%, sinceramente, de que se quede. Yo lo veo altamente improbable, quizá sorprende, quizá tiene que ver el factor económico, por supuesto que sí, pero es que realmente yo soy muy de... Para quedarte a Bottas, en el caso de Audi, puedes probar a Gabriel Bortoleto, pero es que para quedarte a Zhou te quedas con Bottas, porque Zhou ya lo has probado en Fórmula 1 y no ha rendido mejor realmente que Valtteri Bottas. Y dicho esto, lo último a comentaros y finalizamos con este vídeo. Quiero hablaros acerca de una noticia que tiene que ver con respecto a la FIA, confirmado por parte de Mohamed Ben Sulayem. Hemos empezado por la FIA, acabamos por la FIA, pero es que Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la FIA, ha confirmado que endurecen las normas para las quejas de los pilotos. ¿A qué nos referimos? Bueno, cada vez es más visible, cada vez se ve más el descontento de muchos pilotos públicamente frente a la FIA, los dejan ver públicamente, antes se lo callaban un poco más, que bueno, también había muchas muestras de ese descontento que había en muchas ocasiones. Ya no de los propios equipos estoy hablando, que es que los equipos hasta en alguna ocasión estuvieron ideando para irse de la propia FIA, sino estoy hablando de los pilotos. Y este año lo hemos visto varias veces con el propio Fernando Alonso, pero es que lo hemos visto a Hamilton, hemos visto a Russell, hemos visto a Verstappen. Se quejan muchísimo últimamente de la FIA, como es normal. Yo estoy totalmente a favor de las quejas que han dicho los pilotos porque la FIA está fallando cada vez más y más, que ya siempre era muy irregular, pero es que cada vez está siendo más. Bueno, pues han endurecido las normas para estas quejas de los pilotos, y es que sin saber todavía el método que van a utilizar, porque no lo ha dicho el presidente de la FIA, ha confirmado que se habló en el Consejo Mundial de la Fórmula 1 acerca de esto, acerca de las quejas que están emitiendo los pilotos públicamente, y ha confirmado que van a provocar que no puedan quejarse públicamente, llegando incluso a pedir a los comisarios que evidencien públicamente cuando sean presionados por los pilotos. No se habla de que un piloto vaya a un comisario a increparle, pero sí que, pongo un ejemplo,
En el caso de Alonso, en la sanción que recibió en Australia, ¿no? Que fue muy injusta, se quejó muchísima gente, incluido el propio piloto. Pues entonces eso, cuando ocurra que el propio piloto intenta criticar públicamente a la FIA, dejarlo en evidencia, eso se lo han pedido a los propios comisarios. A mí me parece una norma estúpida, ridícula, que no debería ocurrir si los pilotos tienen una queja. Lo tienen que poder evidenciar, obviamente puedes también tener la opción de hacerlo internamente, pero creo que públicamente está algo bastante bien y aquí por supuesto cuando haya algo injusto lo diremos, como al igual que en muchas ocasiones os hemos dicho que algunas de las críticas que se estaban realizando de propios aficionados de Alonso, por ejemplo, que digo que es lo que más tenemos aquí, o de Sainz, o de Checo, o de lo que sea, algunas veces hemos dicho que no tiene sentido la crítica que se estaba realizando y simplemente era por forofismo con ese piloto. Así que bueno, veremos cómo avanza todo esto, veremos qué es lo que hacen los pilotos, ¿cuál es el método que la FIA tiene para endurecer las quejas de los pilotos y que no se puedan quejar a los comisarios? Pero esta es la noticia que teníamos con respecto a ello. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros para apoyar un poco más el canal y nos vemos en el siguiente.